Imagínate que te ofrezco mi casa, que te digo que pases a vivir, que por X o Y, o simplemente a la gente que a veces rento o que a veces comparto con ellos. Imagínate que empiezan a decir que no les gusta el cuadro que está en mi sala, que piensan cambiarlo, que no les gusta la alfombra, que piensan quitarla, o que quizá en la ventana mejor puedan hacer una puerta para salir por ahí. ¿Ustedes creen que yo estaría de acuerdo en eso? Evidentemente, si llegan a mi casa, van a vivir con las reglas que estoy poniendo. Van a vivir de acuerdo a lo que yo les permito hacer y a lo que les ofrezco que pueden hacer. No tienen que hacer más ni menos. Ya les puse yo un perímetro de hasta donde pueden llegar con los haceres, quehaceres y actividades que pueden desarrollar dentro de mi hogar. Y creo que eso es lo justo. O me puedes decir que es lo contrario, que si fueran a tu casa, que si tú les rentas, ¿sí los dejarías que hicieran lo que ellos quisieran en tu casa? Pues es esto así, tan simple, tan fácil de entender, tan fácil de ver. Es lo que vamos a aplicar y vamos a desarrollar en este pequeño video para tratar de explicar lo que está pasando en todas estas protestas que se están llevando a cabo en todo el país, pero que en Los Ángeles se está poniendo o está tomando un color violento, está tomando un giro muy agresivo, muy feo, de tal manera que hasta la Guardia Nacional ya llegó para tratar de controlar esas protestas, esos disturbios. Y esa es la situación que supuestamente estamos defendiendo como emigrantes. Es decir, déjenme hacer lo que yo quiera, denme mis papeles y ya exijo papeles y que me dejen hacer lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. Prácticamente ese es el logo de las protestas que se están viviendo actualmente en Estados Unidos y que están más dibujadas, más digamos así fotografiadas en lo que está pasando en Los Ángeles en estos días. Eso es lo que vamos a platicar en este pequeño video. Recuerdo, yo llegué aquí en la década de los 90, a mi papá se vino a finales de a principios de los 80, y recuerdo que mi papá nos contó las historias que él pues se tenía que esconder de la migra, y él venía realmente a trabajar, trabajaba, y a veces la emigración acá en los Estados Unidos daba sus redadas. Ellos a veces nada más simplemente se metían en las casas y no pasaba nada. Y a veces, cuando caían ciertas redadas, eran envidias de algunos otros trabajadores. Es decir, algún trabajador de un rancho que por ahí tenía algún problema con otro trabajador de otro rancho, hacía la maldad de llamar a migración diciéndole que el rancho X tenía trabajadores indocumentados, daban ciertos nombres y los agentes de migración iban prácticamente a buscar los nombres que estas personas les habían dado. Entonces, pues todos se escondían, evidentemente, porque pues al que llegaran ahí, lo primero que le iban a pedir era identificación, y si no tenían identificación ni ningún papel, pues igualmente lo iban a tomar, a arrestar como ilegal. Pero sin embargo, emigración ya iba con ciertos nombres que iba ahora sí, arrestar por ser ilegales. Todos los demás pues la pagaban por esos, porque pues tampoco tenían papeles. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues realmente no eran 2 o 3 los que se tenían que esconder, se tenían que esconder todos, porque evidentemente si tú no tenías papeles, aunque a ti no te buscaran, te pedían tu nombre
y no tenías, entonces evidentemente te arrestaban y te mandaban, te deportaban a México en este caso. Pero eran a veces cosas personales, entre rancheros, entre los mismos trabajadores que a veces eran despedidos, esas cosas conflictivas que siempre han habido dentro de cualquier empresa de trabajo, porque les estoy platicando de en el campo, mi papá trabajaba en el campo, pero también sucedía en fábricas, en restaurantes, en todo. Y actualmente sigue siendo igual. La cosa no cambia. Cuando una redada de migración llega a un lugar es porque alguien ya les dio, ahora sí, el pitazo, como decimos, y van a buscar ciertas personas. Evidentemente, si ahí hay otras personas que no tienen papeles, pues estas personas también la van a pagar. Pues les van a pedir identificación y si no tienen, pues los van a arrestar y los van a deportar. Ahora, eso siempre ha sido así. Pero no se ha notado porque el número no es un número alto. Ahora, ¿por qué se nota tanto en estos días? Porque el burro que estuvo como presidente anteriormente dejó meter a mucha gente. ¿Por qué les platico esto de los 80 y de los 90? Porque esa gente realmente sí venía a trabajar y no a tener conflictos. Realmente los conflictos a veces los buscaban entre ellos mismos, entre los mismos trabajadores, las mismas envidias de los trabajadores. El gobierno no iba y agarraba, hoy voy a ir al rancho del menino y nomás a andar ahí. No, no lo hacía así. Simplemente eran dedazos entre ellos mismos, eran problemas personales. Y por ahí me pueden desmentir si por ahí todavía vive un señor que haya trabajado en los 70s, en los 80s y a principios de los 90. Cuando yo llego en los 90s es lo mismo. Y yo les puedo decir que me aventé 11 años sin documentación y no tuve ningún problema de moverme a ningún lado. Porque donde quiera que iba simplemente no hacía maldad, iba a lo que iba y mientras no hubiera alguna sospecha o algo malo, no me pedía ninguna identificación ni nada. A veces también es el miedo que se crea dentro de los medios de comunicación y los chismes que se crean dentro de la gente. Pero realmente, esos 11 años que su servidor estuvo sin documentos, no fue límite para mí andar dentro de los Estados Unidos. Mi único límite era volver a México. Eso sí no lo pude hacer. Pero andar en los Estados Unidos, siempre respetando las leyes, incluso llegué a tener tickets, 2 o 3 tickets. Simplemente me presenté a corte, les dije que no tenía licencia, que estaba pidiendo un permiso. Y esos tickets se me estuvieron ahí esperando, hasta que finalmente se vino una ley de que permitía licencias, saqué mi licencia y ya pagué esos tickets. Pero a final de cuentas no tuve ningún problema. Y hay gente que tiene aquí, yo afortunadamente tuve la oportunidad de tener mi residencia, de tener mis papeles, pero hay gente que llegó el mismo tiempo que yo llegué y que sigue sin papeles, ya tiene nietos, tiene su casita, son felices. Pero a esta gente venía con esa mentalidad de trabajar sin ofender a otros, simplemente buscando trabajar para ellos, ahorrar, mandar a México, casarse o hacer su casita y tratar de buscar la felicidad, de ser felices a su manera sin perjudicar a otros. Entonces, la mentalidad de aquel que emigraba en los 80 y 90 era realmente venir a trabajar, echarle ganas, tratar de ahorrar para para regresar y comprarle el vestidito a la novia o hacerse una casa en México, pero siempre honestamente. Evidentemente dentro de todas esas gentes entraron manzanas podridas también, pero eran contadas. Digamos, entraban 9 a trabajar y 1 a hacer maldad. Con lo que hizo el burro que estuvo como presidente anteriormente, ¿qué fue? Pues entraron muchas manzanas podridas. Eso fue lo que pasó. Como entraron en montón, curiosamente, cuando se dan esas chances, la gente que realmente trabaja, que realmente está enfocada en su trabajo, no tiene tiempo de pensar en esas pequeñas oportunidades que a veces llegan. Qué bien hubiera sido que
dijeran, se abren las fronteras de Estados Unidos y la gente trabajadora, la del campo, es buena oportunidad para yo irme a trabajar mejor a los Estados Unidos. No, créanme que ellos fueron los últimos en darse cuenta. ¿Quiénes son los que se dan cuenta? Los que no tienen nada que hacer. Los que nomás están buscando cómo vivir sin trabajar, cómo hacer daño a los demás. Y precisamente en este tiempo donde las formas de pensar están cambiando, donde los 10 mandamientos se nos están olvidando, sobre todo a todos los mexicanos que somos católicos, los 10 mandamientos ya los estamos tirando a la basura, donde se está llenando o ya está lleno de violencia en México con el narcotráfico, donde todos los jóvenes quieren hacer caminos cortos para alcanzar el éxito, tener una casa y un carro de la noche a la mañana sin trabajar. Pues esos fueron los que se pusieron más vivos y con esa excusa de asilo político se venían para acá. Les abrían las puertas acá. Pero en asilo político había que probar realmente por qué te venías para acá. Porque bueno, pues imagínate, si todos los que vinieron estaban amenazados de que fueran a ser asesinados o ajusticiados, pues es que andaban en malos pasos. Entonces, hay gente que sí, ahora sí, se persigue injustamente, pero la mayoría que llegaba fue gente que tuvo muchos problemas con la ley y que tuvo mucha relación con la actual red de narcotráfico que se está dando en el país mexicano. Entonces, toda esa gente ya la están identificando y la quieren regresar porque acá nomás se está haciendo maldad. Y por esos cambios, porque entra el presidente Trump a tratar de poner orden en todo esto, pues se empiezan a hacer todos estos desmanes por líderes pagados para que alboroten a la gente. Esos líderes que les pagan hasta $100,000, porque yo supe de uno que le pagaban 80,000, simplemente por organizar a la gente y ir a estas famosas protestas y hacer los desmanes que se están haciendo. Esos líderes son pagados. Evidentemente no tengo la prueba para decirles por quién son pagados, pero se puede especular de que quien los paga son precisamente el otro lado de la moneda, el que no está de acuerdo con el actual presidente. Pero todo eso, ¿a quién le beneficia? Todo eso no le beneficia a nadie, más bien perjudica a toda la gente, esa gente de los 80, de los 90, de los 2000, que han estado trabajando duro, que le han echado ganas, que no tienen problemas con la ley, que se han dedicado a trabajar y no tienen papeles por una u otra razón. A ellos son a los que se les perjudica. Todos estos delincuentes que entraron vienen a perjudicar a toda la gente buena que está trabajando acá y que ya tiene mucho tiempo, como les digo, que hasta ya tiene nietos, tiene su tercera generación y no tienen papeles. Entonces, todas estas protestas son manipuladas. Mucha atención, ¿quién es el líder que te invita a participar en esto? Y ve a quién vas a ayudar si tú eres parte de la protesta. Si eres una gente sana y trabajadora y que te importa la gente emigrante, si eres una gente que nomás busca el relajo, la adrenalina de ese momento y porque te dan por ahí un sándwich o porque te dan algo para que comas, pues de ahí te lo dejo a tu criterio. Por esas son las razones de que el presidente está haciendo todas estas pues actividades para mantener el orden, para controlar la frontera y para que la gente que realmente viene a trabajar y la gente que ya estamos acá estemos viviendo como era antes, bajo la ley, siempre respetando la ley, siempre respetando el bienestar del prójimo. Es decir, siguiendo el principio básico, amarás al prójimo como a ti mismo, respetarás su propiedad, respetarás a su esposa, respetarás a sus hijos, respetarás su casa y respetarás su caminar por la vía pública. Pues ahí se los dejo para pensar también. Soy Julián Albatros, hasta la próxima.